tú no entiendes cómo era el primer siglo, no vas a entender nada de la Biblia. Había judíos en la diáspora que estaban mezclados con griegos, con gentiles. Estos judíos de la diáspora tenían sinagogas, pero era un judaísmo más comunista que el judaísmo que se vivía en Jerusalén, de las sinagogas que estaban en Jerusalén. Estas sinagogas de estos judíos de la diáspora eran un poco más liberales. Tenían griegos, gentiles, en sus sinagogas, pero hacía una diferencia de clases. Cuando el apóstol Pablo va a este lugar, se encuentra con los gentiles dentro de las sinagogas. Muchos creen que el apóstol Pablo trajo a los gentiles al judaísmo. No, los gentiles ya estaban en las sinagogas. El apóstol Pablo, cuando va a predicar el libro de los Hechos a las sinagogas, ya se encuentra con los gentiles dentro. Mira, te voy a poner una prueba en el libro de los Hechos, que ya los gentiles ya estaban dentro de las sinagogas cuando Pablo fue a predicar. Dice así la escritura en el libro de los Hechos, capítulo 13, verso 14 al 16, dice así: Y ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia, y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Verso 15: Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Y entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas, y los que teméis a Dios, oíd. Quizás vos decís, ¿dónde están los gentiles acá? Los gentiles están cuando dice: y a los que teméis a Dios. Los temerosos de Dios son los gentiles. Fíjate esto. Vamos a ver este versículo 16 en diferentes versiones. Vas a ver que traducen que los temerosos de Dios, estos que temen a Dios, son los gentiles. Mira, vamos a ir a la palabra de Dios para todos. Verso 16. Pablo se puso de pie y tomó la palabra: Israelitas, y también ustedes los que no son judíos y adoran al Dios verdadero, escuchadme. Vamos a ir a la Nueva Versión Internacional. Pablo se puso en pie, hizo señal con la mano y dijo: escuchadme, israelitas, y ustedes los no judíos temerosos de Dios. Vamos a ir a la Nueva Traducción Viviente. Dice así: y entonces Pablo se puso de pie, levantó la mano para hacer que se callaran y comenzó a hablar. Hombres de Israel, dijo, y ustedes, gentiles temerosos de Dios, escuchadme. Vamos a ir a otra versión. Dios habla hoy, y dice así: entonces Pablo se levantó y pidiéndoles con la mano que guarden silencio, dijo: escuchen, ustedes israelitas, y también ustedes los extranjeros que tienen temor de Dios. Entonces vemos una prueba acá, que el apóstol Pablo, cuando va a la sinagoga, ya se encuentra con los gentiles dentro, porque era una sinagoga de la diáspora. Eran más tolerables con los gentiles. Pero había una diferencia de clases. En las sinagogas, te voy a poner una foto para que te guíes. En las sinagogas había una primera fila que eran los judíos genealógicamente, los que habían fundado las sinagogas. Ellos estaban en la primera fila. Había una segunda fila que eran los prosélitos de justicia. Estos prosélitos de justicia eran los que se convertían al judaísmo, los gentiles que se convertían al judaísmo, que se circuncidaban y ya eran parte de la comunidad, estos prosélitos. Pero después había una tercera parte de la audiencia que estaba detrás, que se les llama los prosélitos de la puerta. ¿Por qué es de la puerta? Porque estaban cerca de la puerta. También se les llama temerosos de Dios, pero tenían menos beneficios que un judío. Los judíos de la diáspora, en el judaísmo, no aceptaban, no veían al gentil como parte de la alianza y parte de la salvación si ellos no se circuncidaban y cumplían la ley. Si ellos no hacían ese proceso, ellos no entraban a la alianza. El apóstol Pablo entra a la sinagoga y se encuentra con esa diferencia. Se encuentran con muchas mujeres en la segunda fila ya convertidas al judaísmo. ¿Por qué? Porque las mujeres solamente se le pedía cumplir con la ley y la inmersión en agua, el bautismo. Pero a los hombres se le pedía la circuncisión. Imagínate un gentil que no entiende el porqué de ese mandamiento tan doloroso y también polémico, ¿no? Que seguro se preguntaría: ¿pero por qué? ¿Por qué tengo que hacerme esto? ¿Por qué no es de otra forma? ¿Por qué no podría ser cortarme el pulgar del dedo, de la mano izquierda, la mano derecha? Pero no, tiene que ser esto. ¿Por qué? Y ante todos estos cuestionamientos y dudas y temores, muchos no lo hacían.
Entonces, había más mujeres que hombres. Entonces el apóstol Pablo dice, acá hay un problema. Esto no tiene que ser así. Entonces el apóstol Pablo lo que viene a hacer en el libro de los Hechos con los gentiles es hacerlos entrar a la fe y que tengan el mismo privilegio que un judío circuncidado. Ahora, ¿por qué el apóstol Pablo quiere hacer esto con los gentiles? Porque él recibe el ministerio de la gracia a través de Jesucristo y él entiende y comprende que Jesús vino a perdonar los pecados de todos los seres humanos para así darles salvación a través de su sacrificio en la cruz y de su obediencia a los mandamientos de Dios. Ahora todo aquel que confía en él tiene la posibilidad de ser justificado, de ser salvo. Entonces el apóstol Pablo, que había estudiado bajo los pies de Gamaliel, un doctor en la ley, conocía los escritos de la Torá, los escritos de la ley. Y él comprende, como que se le quita un velo de sus ojos, y comprende que la Biblia ya lo decía en las escrituras, que nadie iba a poder ser salvo por sus obras propias. Entiende los dichos de David en Salmos 143, del 1 al 2, y Salmos 14, del 1 al 3, los comprende por primera vez. Él lee y entiende de que no había nadie justo en la tierra, de que todos los seres humanos habían quebrantado la ley de Dios, por lo cual no había ninguno que no tuviese pecado. Entonces el apóstol Pablo comprende y entiende por primera vez que lo que decía las escrituras en Levíticos 18:5, que dice las escrituras que el que guarde los mandamientos de Dios vivirá por ellos. Entiende el apóstol Pablo que eso era imposible por lo dicho por el rey David, que todo el mundo era malo, que no había nadie justo. Entonces, si no hay nadie justo, nadie puede cumplir esta justificación que da la ley a aquel que la obedece. ¿Quién va a cumplir la ley a la perfección? Nadie. Entonces entiende el apóstol Pablo que ahora todo ser humano está bajo la maldición de la ley. No que la ley sea maldita, no, sino que la ley tiene una maldición para todo aquel que la quebranta. ¿Se entiende? Es como pasar un semáforo en rojo. La ley del semáforo en rojo está bien, no es mala la ley. Cuida al ser humano. Si está en rojo, el auto se detiene. Si está en verde, el auto sigue avanzando. Así cuida esa ley a los peatones. Así cuida esa ley también a los que andan en los vehículos. Entonces, la ley es buena. El apóstol Pablo dice, la ley de Dios es buena, santa y perfecta. Es buena la ley. Pero la ley da una maldición a aquel que la quebranta. Así como la ley del semáforo, si tú pasas, la ley te da una maldición a ti. Tienes que pagar una multa. Entonces la ley es lo mismo. Todo aquel que quebrantaba la ley, un solo mandamiento, ya estaba bajo maldición. Para estar justificado ante la ley, tú tenías que cumplir todos los mandamientos, cosa que era imposible. Entonces el apóstol Pablo empieza a ver algo que no veía antes, empieza a entender que nadie puede ser salvo por obedecer a la ley. ¿Por qué? Porque no la puede obedecer perfectamente para ser salvo por ella. Entiende que el único que hizo eso fue Jesucristo. ¿Cuál es la evidencia de que cumplió la ley a la perfección? Que resucitó al tercer día. Ante esa luz que consiguió el apóstol Pablo a través de las escrituras, antes no la podía ver, pero ahora Dios le permitió ver el misterio él dice, ya que no podemos ser justificados por la obediencia a la ley, porque no podemos cumplir la ley, por más que yo intente, voy a quebrantar algún mandamiento de ellos y la maldición va a caer sobre mi cabeza, ¿qué hacemos ahora? Y fue ahí cuando el apóstol Pablo recordó Génesis 15, verso 6. Entendió que antes de aparecer esta justificación por la ley, que era imposible para el ser humano, antes había venido una justificación diferente a esta, que era la justificación por la fe. Y recuerda la historia de Abraham, que Abraham fue justificado no por las obras de la ley, sino por la fe. Por primera vez el apóstol Pablo entiende que Abraham había sido justificado antes de recibir la circuncisión. Esto ponía en contradicción a la doctrina, a la teología que se corría en sus tiempos, de que si vos no te circuncidabas, no eras salvo. Pero la Torá enseñaba otra cosa. Enseñaba que Abraham fue justificado antes de recibir la circuncisión. Entonces ahí fue cuando el apóstol Pablo venía con su teología en mente. Entonces él ve que en las sinagogas había un problema doctrinal.
despreciaban a los gentiles y les enseñaban a los gentiles que si ellos no se circuncidaban y cumplían la ley, no podían ser salvos. El apóstol, con todo su conocimiento de las escrituras, le dice: pero acá hay un problema muy grande, ustedes están mal, nadie puede cumplir la ley a la perfección para salvarse por ella. ¿Acaso no leyeron lo que dice el rey David en los Salmos? El apóstol Pablo le da con artillería pesada y le demuestra que Abraham había recibido la justificación, la salvación, antes de la circuncisión. Y con eso le tumba toda su doctrina a muchos judíos de la secta de los fariseos que tenían sinagoga y creían en el Mesías. Ustedes están usando mal las cosas. Entonces ahí cuando empieza el problema de los malos entendidos. Hasta hoy en día se malentiende esto. El apóstol Pablo no está eliminando la ley, ya que en muchos pasajes él dice: la ley es buena, santa y perfecta. Por la fe no vamos a abrogar la ley, sino que confirmamos la ley por la fe. Después dice el apóstol Pablo que nadie será justificado ante Dios solamente por ser oidor de la ley, sino que tienes que ser hacedor de tal ley. Entonces ahí cuando muchos teólogos dicen: pero no entiendo, entonces, ¿es la fe o es la ley? Él dice que por las obras de la ley no nos salvamos, pero acá me está diciendo que por la ley, si obedecemos a la ley, lo vamos a justificar. Lo que tú tienes que entender que hay dos justificaciones. La primera es la gracia, es la fe. Tú crees en el Mesías y eres justificado. Después tenés que demostrarle tu justificación a través de las obras de la ley. Porque dice la escritura que cuando Él venga, dice que dará su recompensa según la obra de cada uno en el libro de Apocalipsis. No dice según la fe de cada uno, sino las obras de cada uno. Entonces tenés que poner colocar en posición correcta el método salvífico. Primero es el Mesías. El Mesías te da la gracia, la misericordia y te ayuda a cumplir la ley. Él te cubre de las fallas que tú tengas ante la ley. Ya la ley no te ve como un transgresor, sino que te ve a ti y ve a Cristo en ti. Él dice: no, este hombre no puede morir, no puede recibir la maldición por quebrantar los mandamientos. Una, porque tú te arrepientes del pecado que tú haces cuando quebrantas algún mandamiento y tienes el favor de la gracia de Dios y el perdón y la misericordia de Dios. Pero cuando tú dices: no, primero es la ley, como lo decían los fariseos del tiempo del apóstol Pablo, no, primero es la ley y después el Mesías. Lo siento, la Biblia dice en Levíticos y en Deuteronomio que si tú quieres ser justificado por la ley, estás obligado totalmente a guardar todos los mandamientos. Porque el apóstol Pablo dice en Gálatas, él dice: yo, Pablo, les digo a ustedes que si ustedes se circuncidan, están obligados a guardar toda la ley. Así que arréglensela, no la van a poder guardar. Ustedes están bajo maldición. Después dice: pero Cristo nos libertó de la maldición de la ley. Ahora, aceptando a Cristo, tú no tienes la maldición de la ley por haber quebrantado los mandamientos. Ahora tú puedes obedecer a esa ley y cumplirla porque tienes el favor de Cristo a tu favor. El tema de la ley y la gracia se resume en eso. Imagínate, una persona que agarra su auto ebrio y empieza a manejar y rompe la ley. Rompe la ley de la velocidad del cual está conduciendo, rompe la ley del semáforo y también rompe la ley de que no puede manejar alcoholizado. La ley lo condena a él. Imaginemos que esos delitos que él hizo son pena de muerte. Entonces la ley lo condena. Él está a punto de morir ahora por la ley. Pero viene una persona que es su papá, pero su papá paga la deuda. De repente viene el policía y le dice: usted está libre. ¿Pero por qué? Dice él: estoy libre. Porque alguien pagó su deuda. Él pide que le muestren quién fue el que pagó su deuda y se encuentra que fue tu papá. Tu papá le dice: yo voy a morir por ti para que tú seas libre. Ahora vete y no peques más. ¿Significa que ahora la ley quedó eliminada porque él recibió gracia del Padre? No, para nada. Él tiene que ahora obedecer a la ley por estar agradecido al sacrificio de su Padre. Nadie puede decir que ahora la ley está eliminada y ahora podemos pecar porque estamos salvos bajo la gracia y salvos por la fe. Ya no tenemos que obedecer nada más de la ley. No, no es así. El apóstol Santiago dice firmemente, dice: ¿tenés fe? Sí. ¿Crees que fuiste salvo por gracia? Sí. Demuéstrame tu salvación por gracia y por la fe con las obras. Porque toda fe que no tenga obras es algo muerto, es algo que no existe. Entonces, la gracia número 1 y la ley número 2 van de la mano. Tú demuestras tu salvación a través de la obediencia a las obras de la ley. Así se resume la escritura. Abraham creyó y fue justificado por fe, pero después se circuncidó, después guardó los mandamientos. Así que van de la mano las dos juntas. Después, todos los temas que el apóstol Pablo parece que habla en contra de la ley, está hablando solamente del tema salvífico.
siempre él va en contra del método salvífico por las obras de la ley. Él no está yendo en contra de las obras de la ley porque es ley de Dios y porque fue eliminada. No, para nada. Él va en contra del método salvífico que tenían las sectas de su tiempo con respecto a las obras de la ley. Nada más. Por eso que vas a encontrar contradicciones del apóstol Pablo, vas a encontrar opiniones diferentes. En un momento dice que las obras de la ley no te justifican, después en Romanos encontrás que el que es oidor y no hacedor de las obras de la ley no es justificado, y parece que se contradice, pero no se contradice. Él está yendo en contra del método salvífico de la ley, no está yendo en contra del método de vida diaria del creyente de obedecer los mandamientos y la ley de Dios. Esto seguramente va a dar muchas preguntas. Van a decir, bueno, perfecto, pero ¿qué hay que obedecer de la ley? ¿Qué tenemos que apedrear personas? ¿Qué tenemos que hacer sacrificio de animales? Porque la ley tiene 600 y picos de mandamientos. Lo que tienes que entender que todos esos mandamientos no era aplicable para el ciudadano común. Había mandamientos que eran para los levitas, había mandamientos que eran solamente para el templo, para cuando estaba construido el templo, había mandamientos que eran para los campesinos, había mandamientos para mujeres, había mandamientos para soldados y así, etcétera. Tú tienes que cumplir los mandamientos que se te aplican a ti. No significa que tienes que cumplir todos esos mandamientos, para nada. Ese argumento es una pavada, es algo infantil, es por falta de conocimiento de que los mandamientos de Moisés eran muchos, pero se aplicaban a diferentes personas. Todos los mandamientos no eran para la misma persona. Imagínate, el mandamiento de la purificación de la mujer por su periodo, ¿aplica al hombre? Claro que no. Entonces no me digas que tengo que guardar todos esos mandamientos, ¿sí? No seamos tontos. Tenemos que aplicar los mandamientos que se adecúan a nuestra vida. ¿Cuáles son para nosotros? Tienes que entender también que hay mandamientos que fueron abrogados, no la ley entera, sino mandamientos que fueron abrogados, algunos de ellos, como los mandamientos que se aplicaban en el templo. Ya no hay templo ahora, por tanto eso está como en pausa. Tenemos mandamientos que se aplicaban al sacerdocio levítico, ahora se ha abrogado porque tenemos un sacerdocio con diferente orden. Según el orden de los levitas, no, según el orden de Melquisedec. Cuando lees la carta de los hebreos, muchos piensan que ahí dice claramente que la ley ya pasó. No, lo que está hablando ahí es con respecto al sacerdocio. La ley que correspondía al sacerdocio, que tenías que ser levita, eso sí fue borrado y ha aparecido otro orden, otra ley con respecto al sacerdocio. No está hablando de la ley completa. Sería absurdo decir ahora la ley completa ha sido eliminada y podemos pecar, etc. No, está hablando del sacerdocio levítico, de las leyes del sacerdocio, las leyes del templo. No hay mucho cambio en el nuevo pacto, para nada. No hay mucho cambio. El tema de la pena de muerte no se está aplicando, no porque sea algo malo, algo que fue eliminado, no, para nada. Por no haber leyes estrictas ante los delitos gravísimos que existen, tenemos el mundo como está. Pedófilos que salen de la cárcel y vuelven otra vez a lo mismo. Nadie tiene miedo a ir a la cárcel. Nadie tiene miedo a ir a la cárcel. Pero si tú le preguntas a un delincuente, asesino, terrorista, ¿tienes miedo a la muerte? Todo aquel que comete un pecado de este estilo va a ir a pena de muerte. El nivel de delincuencia bajaría muchísimo, muchísimo, porque todo delincuente que está a punto de cometer una atrocidad la pensaría. Pero como ve que las leyes están para atrás, dice total, no pasa nada. A lo sumo, si me atrapan, pagaré una condena y después seré libre. Así que así estamos. Muchas leyes que deberían seguir aplicables hoy en día no se han aplicado más, porque el mundo se ha corrompido. Pero esto es otro tema para hablar.